Para que se entienda mejor lo que es autosómico dominante, recesivo, ligado al cromosoma X dominante y recesivo, les voy a mostrar estas diapositivas y probablemente, ojalá con esto se pueda entender de mejor manera. Nosotros estamos conformados por trillones de células, cada una de ellas casi siempre tiene está la información genética. La información genética es importante para la formación de las personas y también para el funcionamiento de cada uno de nosotros. Entonces, esta información genética es una gran biblioteca donde como les decía, y está organizada esta biblioteca en los cromosomas, que se ven solamente en la metafase de las mitosis o la meiosis. ¿Okay? Estos son los cromosomas, es ADN, y que está organizado este ADN en estas estructuras. Entonces, estos cromosomas, tenemos los 23 pares de cromosomas. En este caso este es un cariotipo de una mujer, 46XX. Desde el par número 1 hasta el par 22 serían los cromosomas autosómicos, y cada cromosoma se distingue uno de otro por el tamaño que tienen y por la ubicación del centrómero, ¿no? Les decía que cada cromosoma tiene un brazo largo, corto, el centrómero y los dos telómeros, o las puntas vamos a llamarlo también. Entonces según la ubicación de estos centrómeros y el tamaño, se va a distinguir si este es cromosoma 1, si es 2, 3, etcétera, ¿no? Para la determinación del cariotipo son profesionales que están especializados en esto, principalmente pueden ser biólogos o tecnólogos médicos que hacen la lectura de estos cromosomas. Entonces, yo les ya había comentado, el ADN puede autorregularse por sí solo, ¿no? O puede, digamos, formar un ARN y este ARN regular la expresión del ADN, o formar una proteína determinada y regular el mismo ADN. O sea, este es un proceso complejo y dependiendo de cada gen, esto puede ser, por ejemplo, un gen solamente puede llegar a formar una proteína determinada, o puede llegar solamente a formar un ARN, ¿sí? Y ya no pasar a proteínas, y esta molécula regular, digamos, otro tipo de proteínas. Entonces, para regresar a lo que les estaba comentando, me pasé. Les decía que cada uno de nosotros tenemos un genoma, ¿sí? Entonces es nuestra información genética, una información genética propia, y esa es única. Tenemos más o menos 75 a 100 trillones de células. Cada una de estas células, o la mayoría de estas, si tienen ADN, si tienen núcleo, y si es que podemos dividir esta célula, se pueden observar los cromosomas, que son 46, y los genes que tenemos cada uno de nosotros en cada una de estas células son 20.500 genes aproximadamente. En un comienzo, cuando se hizo el proyecto de genoma humano, se creía que teníamos aproximadamente 100.000 genes, ¿no? Pero cada vez se ha visto de que por estos mecanismos estos mecanismos de formación de estas proteínas y como les decía, el operón, los genes superpuestos, el número de genes ha ido disminuyendo, y por eso probablemente ahora se dice que se tiene más o menos 20.500 genes, ¿no? Casi todos compartimos la misma información genética, más del 99% es común entre todos nosotros. Ya les había hablado sobre la parte de los que son anomalías génicas y que son anomalías citogenéticas, perdón. Entonces, la epigenética es otro término que, digamos, se está utilizando con mucha más frecuencia en lo que es cáncer, diabetes, nuevamente hipertensión arterial, y bueno, en las enfermedades genéticas se conoce también mucho sobre esto, y claro, probablemente más. Hay incluso revistas solamente especializadas sobre epigenética, y la epigenética quiere decir que son aquellos cambios que pueden ser normales o anormales, ¿sí? Y que
va a hacer que la expresión de que el ADN no sea sea variable, ¿no? Y esto sin modificar la secuencia del ADN. ¿Qué quiere decir? Digamos, acá tenemos citosina guanina, no ha habido cambio en la secuencia del ADN, pero a través de este grupo metilo, ¿sí?, se metila esta citosina y probablemente este gen, a través de este proceso de metilación, va a provocar de que este gen no se exprese, ¿sí? Esto normalmente se ve en las células. Aproximadamente tenemos 80 genes, que uno de ellos está encendido y el otro está apagado, ¿sí? Uno está en on y el otro está en off, y esto y según cada gen de estos 80, uno de ellos puede ser de origen paterno y uno de ellos es de origen materno. Entonces, cuando hay cambios en este switch, hay un cambio en el apagado o en el prendido de estos genes, puede provocar una determinada enfermedad, ¿no? De estas hay muchas, ¿sí?, que como ejemplo, ¿no? Entonces, una de las formas de alterar o de modificar, la expresión del ADN, no alterar, sino modificar la expresión del ADN, es la metilación. Y la otra, acá se ve el ejemplo, tenemos un gen determinado, un factor de transcripción, y este gen se va a expresar, ¿sí? Si este gen se metila, o sea, no ha habido modificación en el ADN, el factor de transcripción no se va a poder unir y este gen no se va a expresar, ¿sí? Entonces, estos prendidos y apagados de los genes suelen ocurrir, como les decía, normalmente, y es importante incluso para la embriogénesis y incluso para el funcionamiento celular. Otra forma epigenética de modificar la expresión de los genes es haciendo de que las histonas sean modificadas o sean cambiadas químicamente, ¿no? Antes se pensaba que las histonas solamente eran moléculas de apoyo, o sea, solamente para formar, digamos, estas estructuras que son los cromosomas, que son importantes para la división celular, pero también se ve que si yo modifico, por ejemplo, con lisina, las acetilo, las metilo, las histonas, puedo hacer de que los genes que están en esta región o se apaguen o se enciendan. Y esto, si nosotros nos acordamos de la heterocromatina, entonces hay heterocromatina facultativa, ¿no? O sea, hay regiones de ADN que se apagan, ¿sí? Y esto, ¿cómo? A través de estos mecanismos epigenéticos. Esto puede ser normal, ¿sí?, o que existe en nuestras células, o que modificaciones de la epigenética también pueden provocar enfermedades. Hay bastantes estudios, por ejemplo, sobre epigenética y obesidad, por ejemplo, epigenética y la hipertensión arterial o el mismo cáncer, ¿no? Como les decía, la información cada vez es mucho más abultada. Les decía que las mutaciones en un gen se denominan anomalías génicas, y estas anomalías génicas, para ya tomar el tema de dominante y recesivo, lo vamos a dividir en dos puntos, ¿no? Dominante y recesivo. Las alteraciones, en los libros generalmente y en las revistas científicas, las alteraciones génicas, o sea, las enfermedades génicas, las denominan autosómico dominantes, autosómico recesivos, etcétera, ¿no? Creo que mejor es la traducción, así como les voy a mostrar, de dominante y recesivo, para podernos ubicar de mejor manera. Entonces, las alteraciones dominantes las voy a dividir en autosómicas o ligadas al cromosoma X. Autosómicas quiere decir de que el gen que está mutado está ubicado en cualquiera de estos, ¿no? Del 1 al 22. Y ligadas al cromosoma X quiere decir que el gen que está mutado está ubicado en el cromosoma X. Entonces yo les decía que cada gen tiene una ubicación determinada, entonces según este gen dónde está ubicado y según este gen sea importante o no, o sea, sea importante en el sentido de que tienen que estar las dos copias intactas para que produzca una enfermedad. Si es un gen tan importante que la mutación en una de las copias provoca la enfermedad, se denomina dominante.
¿sí? O sea, puede estar la otra copia funcionando correctamente, incluso 2 o 3 veces más, pero si está mutado uno de ellos, se produce una enfermedad determinada. Ejemplos de estas tenemos muchas, de la condroplasia, Marfan, etcétera. Y como les decía, según la ubicación puede ser autosómico o ligado al cromosoma X. Acá algunos ejemplos. Tenemos este gen, que es un gen que se llama cialofosfoproteína, que está ubicado en el cromosoma 4, en el brazo largo, en la región 2, etcétera, ¿no? Como les decía, estos números probablemente no son tan importantes que saber que es una cialofosfoproteína. Esa cialofosfoproteína es parte, digamos, de la estructura del diente, y si es que muta este gen en una de las copias, la otra copia está normal, va a provocar una enfermedad, ¿sí? Está mutado este gen y produce, por ejemplo, la dentinogénesis imperfecta. Ahora, esto ven lógicamente en los libros, esto lo ven incluso en las revistas, etcétera, cómo es el árbol genealógico de una enfermedad autosómico dominante. Puede ser así, o puede ser incluso de esta forma. ¿Qué quiere decir? La primera es que de una generación a otra se ve la enfermedad, ¿no? Que nosotros en la práctica clínica, podamos observar así, suele ser raro, ¿no? O sea que nos diga, sí, tiene mi papá, tiene mi mamá, eso no es lo frecuente. Generalmente es de esta manera, ¿sí? Es la primera persona que tiene una mutación, tiene la mutación, y si uno conoce bien la enfermedad, puede decir, decir que esta enfermedad es dominante y cuál es el riesgo de recurrencia. Entonces, si nosotros nos acordamos de lo que les decía de dominante, ¿cuál es el riesgo de recurrencia de una enfermedad autosómico dominante? Es del 50%. Entonces, cuando nosotros tenemos hijos, entregamos una de las copias, ¿no? Entonces, si una persona es portadora de una mutación dominante, entonces o puede entregar la buena o puede entregar la alterada. Entonces, ¿cuál sería el riesgo? 50% de que se tenga la enfermedad, ya que no importa de la pareja, la pareja puede tener el mejor gen, la secuencia más interesante, pero si ya heredó una copia que no estaba funcionando mal, va a ser la enfermedad. Por lo tanto, el riesgo es de un 50% de que tenga la enfermedad en las enfermedades autosómico dominantes. Ligada al cromosoma X significa que, igual que lo que les decía dominante, significa que basta que mute uno de ellos, hace la enfermedad. Y en este caso, por ejemplo, si esta persona, todos tenemos este gen amelogenina X, ¿sí? Y esta es una mujer. Si esta mujer muta uno de estos genes, va a ser una enfermedad que se llama la amelogénesis imperfecta, ¿sí? La forma de herencia es parecida a la dominante, o sea, uno al momento de hacer el árbol genealógico están afectados varones y están afectadas mujeres, ¿sí? Y lógicamente en el varón va a ser la enfermedad, o sea, sí o sí, o sea, no tiene el cromosoma X, sino un cromosoma Y como cromosoma sexual, entonces va a ser enfermedad. Y recesivo significa que este es un gen tan importante que, son genes, que no son tan importantes que para que se produzca la enfermedad tiene que estar mutadas las dos copias, ¿sí? Las dos copias tienen que estar mutadas para que se pueda observar la enfermedad. Eso significa recesivo. Igual que en dominante es autosómico, que quiere decir que el gen que está mutado está ubicado en el cromosoma 1 a 22, o ligado al cromosoma X, que el gen está ubicado en el cromosoma X. Eso significa ligado al cromosoma X recesivo, o mejor llamado recesivo ligado al cromosoma X. Entonces, como ejemplos tenemos este gen que es el SMOC2, que tiene esta ubicación espacial en el cromosoma 6, ¿sí? Y que si muta los dos genes, las dos copias, va a ser la enfermedad. En este caso, una displasia de dentina tipo 1. Entonces, si utilizamos la lógica, una enfermedad, si yo hago el diagnóstico de una enfermedad recesiva, autosómica recesiva, ¿qué quiere decir? Que estos genes necesariamente han tenido que ser heredados de los padres, ¿sí?
¿sí? O sea, que quiere decir que el padre tiene una copia buena, una copia normal y una copia mutada, y la madre de la misma manera. Entonces, al momento de la formación de estos gametos se entregó la copia alterada, ¿sí? Las dos copias alteradas, y se produjo la enfermedad. Ejemplos de estas tenemos muchas, y una de estas es la displasia de dentina tipo 1. Entonces, ¿cómo se ve el árbol genealógico? Se puede ver, como les decía, de esta manera. Generalmente lo podemos ver así, o a veces pueden haber dos hermanos, o en la misma generación más de dos afectados, ¿no? Si en la misma generación hay más de dos afectados y en las anteriores generaciones no hay ningún afectado, entonces uno deduce que es de autosómico recesivo. Y otro antecedente importante en las enfermedades genéticas es la consanguinidad, ¿no? La consanguinidad es un factor de riesgo. Más o menos nosotros tenemos, hay algunos autores optimistas que dicen que tenemos 7 genes recesivos mutados, cada uno de nosotros, en la población en general, pero hay algunos otros que dicen que podemos tener hasta 20 genes mutados. Entonces, si nosotros tenemos niños con un consanguíneo, entonces las probabilidades de estos genes mutados se junten es mucho más alta, ¿no? Por eso que la consanguinidad es un factor de riesgo, pero para las enfermedades autosómicas recesivas, ¿no? No para las dominantes, porque eso no tiene nada, no tendría que ver. Y ligado al cromosoma X, igual, para que una mujer haga la enfermedad tendría que tener los dos genes mutados, ¿sí? Pero si tiene uno mutado, uno de los genes mutados y el otro normal, entonces no va a ser la enfermedad. Más bien, si esa mujer que es portadora hereda ese gen mutado a un hijo varón, entonces va a ser enfermedad, porque el varón, el genoma del cromosoma Y es casi completamente diferente al genoma del cromosoma X, entonces por eso que haría la enfermedad, ¿sí? Un ejemplo de esto es la ectodisplasina, es un gen, como les decía, que está ubicado en el cromosoma X, y cuando muta uno de ellos, y si es varón, en este caso, bueno, es una mujer, probablemente esta mujer es portadora, pero si esta mujer tiene un hijo varón, y como no tiene el varón otro gen ectodisplasina, hace la enfermedad, ¿sí? Y va a ser una enfermedad que se llama displasia ectodérmica hipohidrótica, que hay un ejemplo que el niño tiene poco cabello, o sea, hipotricosis, incluso el cabello un poco más claro, bueno, no ayuda a la fotografía, tiene una pigmentación periocular, y algunos pacientes tienen hipodoncia o algunos incluso anodoncia, pero una característica importante es la anhidrosis o la hipohidrosis, ¿no? O sea, son pacientes que no sudan. Mentalmente son sanos, y además, bueno, los dientes pueden ser pueden tener esta forma cónica, ¿no? ¿Cómo se ve o se puede ver el árbol genealógico? Se ve de esta manera, o sea que una persona, o sea, una primera persona, ¿sí? Una mutación nueva, o puede ser que la mamá sea portadora, o digamos en casos raros, como les comentaba, que al momento de hacer el árbol genealógico hay antecedentes familiares, ¿no? En este caso, si es ligado al cromosoma X recesivo, los varones son los afectados. Una de las enfermedades frecuentes que se ven en genética es la distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo. Es una enfermedad que los niños nacen sanos, y a partir más o menos del año de edad o al año y medio empiezan a tener dificultades en la marcha y progresivamente van perdiendo la fuerza, y antes de los 20 años pueden fallecer por una falla respiratoria.